la honorable y magnífica doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, traigo el saludo protocolar y el agradecimiento institucional a la Escuela Naval del Perú, en su persona del director de dicha escuela, el contraalmirante Kurt Walker. Señores oficiales, superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, público en general. El tema que hoy vamos a compartir con ustedes es de gran interés para la nación peruana. Un tema que tiene que ver con el territorio del Perú. La temática que vamos a exponer está centrada en una nueva versión cartográfica del territorio del Perú al bicentenario de su independencia, 2021, es decir, al cumplir 200 años de independencia. Y entre los que hemos trabajado en esta investigación se encuentran la doctora Lucía Emperatriz Valdés-Sena, los comandantes Ángel Fache Villavicencio, oficial de la Armada Peruana, que en paz descanse, el comandante David Cabrera García, de la Armada Peruana en retiro, y asimismo también de otros expertos que nos apoyaron. Podemos pasar a la siguiente. Hemos querido partir de una problemática. En el año 1810, el Perú geográficamente tenía esta figura aproximadamente del territorio del Perú. Y hemos partido de 1810 porque se inició la gesta de la independencia, es decir, al año 1821 llegábamos con un territorio como el que ustedes observan gráficamente. Siguiente. Al año 1821 llegamos con una figura similar, pero sin embargo vamos a presentar otra figura diferente. La anterior, por favor. En 1821 no teníamos solamente no teníamos la superficie que hoy se señala de 1.285.000 kilómetros cuadrados, sino que a esos 1.285.000.6 kilómetros cuadrados le agregamos la superficie aérea, los territorios cedidos y perdidos durante nuestra época republicana, nos vamos a encontrar que el territorio a 1821 era de aproximadamente 2.131.703.6 kilómetros cuadrados, es decir, el 1.285.000 y pico de superficie continental y los 846.488 que prácticamente perdimos, como vuelvo a reiterar, durante los 200 años. Podemos seguir. Esto sin contar la superficie aérea y el subsuelo. Un mapa aproximado con el que ya podríamos señalar era el más definitivo del territorio del Perú, data de 1900 a 1919. Este mapa apareció en la revista Somos en junio del 2021 y tenía la forma parecida a la de 1810 y 1825. Podemos pasar a la siguiente. ¿Por qué es importante tocar o tratar este tema? Es importante en lo ambiental, en lo político, para las ciencias geográficas, para el ámbito educativo, social, económico, de seguridad y defensa nacional, entre otros aspectos. El siguiente. Es de gran importancia para el gobierno nacional, para las Fuerzas Armadas, es importante para el sistema educativo, es importante para los gobiernos regionales,
sobre todo que están en ámbitos de frontera. Es importante para cada uno de los peruanos que tenemos una patria en común denominada Perú. Siguiente. Quiero señalar que cuando hablamos del territorio, no solamente nos referimos a la parte continental, nos referimos a la parte aérea, a la parte continental y a la parte marítima, es decir, a esos tres dominios o espacios. Y hablamos de territorio porque tenemos frente a nuestros vecinos límites que a través de diversos tratados se han establecido con ellos. Por ejemplo, el Perú cuenta con límites con Ecuador, con Colombia, con Brasil, Bolivia y Chile, conocidos, pero ignorados y desconocidos por la gran mayoría de peruanos. En ese sentido, cuando nosotros estamos tratando del territorio, hablamos de esos tres dominios, el terrestre, el aéreo y el marítimo. Y grabémonos bien por qué estamos hablando de estos tres dominios. Siguiente. El Perú perdió 846.488 kilómetros cuadrados, pero no fue eso sola superficie o área que perdió. Perdimos 1.692.976 kilómetros cuadrados si le sumamos el espacio o el dominio aéreo, pero no hemos contado el subsuelo. Perdimos entonces espacio aéreo, subsuelo de ese territorio. Entonces, no hablemos que perdimos 840 y tantos mil kilómetros cuadrados, sino perdimos el doble y más del doble. Y todavía no se ha cuantificado ni se ha valorizado el valor de miles de millones de dólares que cedimos, entregamos y perdimos y dejamos de salir de la pobreza, sobre todo en las zonas fronterizas. Sigamos. ¿Qué perdimos? Hemos perdido minerales, hemos perdido metales, hemos perdido hidrocarburos, hemos perdido recursos energéticos, recursos hídricos, pecuarios, acuícolas, recursos turísticos, forestales, fauna, flora y lo más importante y preciado, hermanos nuestros que se quedaron al otro lado de las fronteras con los mismos apellidos que también ostentan nuestros hermanos peruanos que se quedaron con nosotros. Siguiente. Aquí ven un mapa de manera rápida de las concesiones mineras en zonas de frontera, que a pesar de que el artículo constitucional señala que no deben de darse a 50 kilómetros de línea fronteriza, pero sin embargo se pueden dar. Pero ¿a quiénes le entregamos estas concesiones? Ahí están las concesiones mineras de Ecuador hacia un lado y las concesiones mineras de Perú hacia el otro lado. ¿Ustedes creen que una línea fronteriza corta una veta de, por ejemplo, oro, plata o de otros minerales o tierras raras? ¿Ustedes creen que una línea fronteriza corta las cabeceras de aguas? Ya vemos los problemas, por ejemplo, de Estados Unidos con México en la zona de Sonora, donde los americanos represan las aguas arriba, valga la redundancia, y ¿qué le entregan a los mexicanos? Gotas, a gotero, y a veces ni le entregan gotas. ¿Para qué? Y esa es una forma de guerras no convencionales, pero que se dan en la realidad. ¿Qué está pasando en estos momentos en Tumbes? Donde están llegando las aguas totalmente contaminadas y los arroceros están en problemas. Esa es una parte de una guerra. ¿De dónde vienen las aguas contaminadas? Del Ecuador. Sigamos. Sigamos, por favor. Aquí ven las concesiones mineras en el Cóndor. Sigamos. Ven la geología y la geomorfología. Una línea fronteriza no corta al territorio desde ese punto de vista. Tenemos que realizar estudios más concienzudos
más minuciosos acerca de nuestras fronteras. Sigamos. Igual, zonas fronterizas con Brasil, Bolivia, con también riquezas como entre Perú y Bolivia con el litio. Sigamos. Las zonas prácticamente con una gran riqueza de minerales y metales que ostenta el Perú, casi siempre vecinas a zonas fronterizas. Sigamos. Vean ustedes la decadencia de nuestras zonas fronterizas, escasamente controladas y vigiladas, con una gran, diría yo, pobreza de una estrategia, de una geopolítica que realmente conlleve a tener la seguridad, la jurisdicción y soberanía que debemos de ejercer sobre esos espacios. Sigamos. Sigamos. Ven aquí las penetraciones de manera permanente al territorio peruano por aeronaves que en todos estos últimos años se ha acrecentado. Aquí vemos una del año 2009 con cerca de 110 penetraciones aéreas que poco o nada se puede hacer respecto a la intervención sobre cada una de ellas. La siguiente. Aquí vemos los territorios cedidos o perdidos frente a Ecuador, frente a Ecuador, frente a Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Sigamos. Los territorios perdidos. Sigamos. Y nuestro actual y pobre mapa que refleja el territorio del Perú. Esto es lo que nos enseñan. Con esto nos concientizan. Esto es lo que tenemos a duras penas en nuestra cabeza. Cuando no es así, ese no es el territorio del Perú, es una parte del territorio del Perú, es la superficie continental. Y ya no podemos seguir educando ni concientizando a los niños, a los jóvenes y ciudadanos en general del Perú con un mapa pobre como el que hasta hoy se nos ha venido enseñando. Sigamos. Sigamos. Ya no es 1.285.000, sigamos. Sigamos, por favor. En las dos constituciones, sigamos. Quiero decirles, casi para finalizar, porque lamentablemente el tiempo es traicionero, tenemos de territorio más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Eso es lo que nos deben enseñar. Espacio aéreo, espacio marítimo y espacio terrestre. Y si le añadimos los 600.000 kilómetros de la Antártida, tenemos más de 5 millones y pico de kilómetros cuadrados, que es el territorio del Perú. Y eso es lo que hemos venido a compartir con ustedes. El tiempo es traicionero. Muchas gracias.